Desde un Airbnb en el corazón de Cusco, creé una de las obras más grandes que he hecho hasta el momento. Quizás pienses que para crear una obra de arte así necesitas un estudio perfecto y la verdad yo creo que no. En este video verás que la verdadera magia no está en el lugar, sino en la conexión. Esta historia es un recordatorio de que la creatividad no espera el lugar perfecto, sino que lo crea. Llevo varios años siendo artista y te puedo decir que vivo y respiro arte. Y hoy te quiero mostrar que puedes crear sin límites y desde donde sea. Si te perdiste cómo transformamos este Airbnb en mi estudio de arte y cómo preparamos el lienzo, pues asegúrate de ver la parte 1 porque está súper interesante. Pero bueno, hoy vamos a terminar esta gran obra, así que a pintar. Miren, compré estas telas en el mercado y la idea es como pegarlas en el lienzo para darle como más, o sea, como un toque más andino. Miren qué bonitas. Está esta azul que me encantó y también compré esta otra. Me pareció muy bonita. Miren. Entonces la idea también es como algunas de las prendas de los personajes hacerlas con esta tela. Me gustó mucho. Está el pegamento y esperen, les muestro por aquí. Bueno, este es el boceto. Es la verdad una de las primeras obras que hago con boceto a color. No lo hago normalmente, pero quería tener como una referencia más clara de lo que quería pues como lograr. Entonces este es nuestro boceto. Vamos a ver cómo nos queda en el lienzo. Bueno, yo creo que la llama era una parte fundamental de esta obra y pues por eso es como el eje central de este lienzo. La quise pintar con colores muy vibrantes y con muchas texturas para que se sintiera viva y real. Es una llama que corre libre en compañía de su amigo el niño Inca. Quería resaltar la importancia de la llama como símbolo andino y por esto quise añadir ese toque único y especial de la tela que compré en el mercado de Cusco. La verdad siento que le da como ese toque especial y auténtico. Aquí seguimos con esta obra que me está encantando, la verdad. Y bueno, como les mostré, tengo pegado pues como tela de verdad. Miren qué bonito. Y ya voy a seguir entonces dándole todas las capas, haciendo obviamente la llama. Y creo que voy a dejar algunas de las figuras como si fueran como contornos, líneas. Entonces vamos a ver qué tal sale.
Otro personaje muy importante después de la llama es el niño Inca, que pues la está acompañando. Podemos ver que es más como una amistad y no es que la esté sometiendo ni nada de esto, sino que están caminando juntos. Los bailarines con sus trajes típicos y las máscaras fueron claves para que esta escena se completara y se llenara de movimiento. Me encanta ver cómo en Cusco conservan tanto sus tradiciones y las honran con desfiles, bailes y representaciones artísticas. Quise transmitir todo esto en el lienzo. Esta obra es la prueba de que se pueden crear cosas maravillosas desde cualquier lugar, que nuestra creatividad no tiene límites y que los viajes son una fuente de inspiración inagotable. La verdad, el resultado me encantó. Bueno, les voy a dar como un paseíto por la obra. Si ven mis videos de procesos de obra, saben que me encanta contarles un poco más de la historia y que podamos observar pues como todos los detalles. Bueno, en la parte central, como les decía, tenemos a la llama. Esta llama la quise pintar amarilla, que es un color un poco inusual para una llama, pero quería que fuera como un color súper vivo, súper alegre y que denotara precisamente esa energía vibrante que siento yo que tienen en Cusco y que tienen esos animalitos tan lindos. Como pueden ver, la llama pues tiene este pedazo de la tela que compré en el mercado que me encantó. También tiene en su cuello como otras telas pegadas que también las compré en ese mismo mercado y siento yo que le dan como ese toque especial y único también a la pieza. Además de que le añade como ese tema de 3D que no sé, me gusta bastante y es la primera vez como que lo integro con tela. Ya lo había hecho con otras cosas, pero no con tela. Y bueno, en la parte de arriba pues vemos al niño Inca, que en este caso pues tiene una máscara, evidentemente. Es una máscara colorida también. Esta viene mucho de los desfiles y todo lo que he visto pues como en las calles de Cusco, que les he ido mostrando como un poco. Ellos son súper coloridos y tienen digamos que máscaras para diferentes regiones, por así decirlo. Entonces, bueno, esto salió de ahí pues como toda esa inspiración. Obviamente tiene la medalla de los incas, que como pueden ver es este sol que es súper representativo de los incas y de los símbolos que ellos siempre manejan, y la obra se termina de completar con los bailarines. En este caso tenemos dos. En la parte derecha tenemos a uno que está bailando con un maíz. Lo hice porque es un elemento súper clave y simbólico para ellos, tanto como la papa como el maíz son muy importantes en Perú. Y bueno, está sosteniendo un maíz, tiene también trajes típicos, máscaras de todos estos bailes que, como les digo, pude observar en la Plaza de Armas, en los museos, como ya les mostré. Y en la parte izquierda abajo tenemos otro bailarín. En este caso, este es de Puno y lo hice pues basada en los viajes que tuve también a este lugar. Me gustó demasiado visitar el lago Titicaca y visitar a la comunidad de los Uros. Ellos también en Puno tienen esta tradición de ponerse esta máscara en especial, que son como con esas narices redondas, y la verdad me llamaron mucho la atención, entonces también lo quise incluir porque fue parte de este viaje tan bonito que hice a Cusco, y en esta ocasión también a Puno, que no lo conocía, así que me encantó. Y bueno, yo siento que la verdad es una pieza bastante imponente, es una pieza que tiene pues como mucha historia, está cargada de muchísimo significado y pues como les decía al inicio del video, los viajes siempre son una gran fuente de inspiración y bueno, creo que acá surgió frutos todo ese viaje que estuve haciendo por Perú y sus diferentes ciudades. Y bueno, ese es el resultado final de esta obra. La verdad a mí me encantó y me encantaría saber en los comentarios cómo te pareció, cuál fue tu parte favorita, cuál es tu personaje favorito de esta pieza. Déjamelo en los comentarios que te estoy leyendo. Y bueno, espero que este episodio de Entre Pinceles y Pasaporte te haya inspirado tanto como a mí me inspiró crearlo. Y recuerda que si quieres ver más de mi trabajo, explorar esta obra con más detalle u otras obras que ya tengo también en la página, puedes visitarnos en www.saraalarcon.art. También recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, donde comparto contenido un poquito más personal y diferente. Y gracias por acompañarme en este viaje de arte y transformación. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!